El siglo XX, entre 1917 y finales de la década de los 70, no es en absoluto un siglo de ideologías, de lo imaginario o de utopías, como dirían hoy los liberales. Su determinación subjetiva es leninista, es la pasión de lo real, de lo que puede hacerse inmediatamente, aquí y ahora. ¿Qué nos dice el siglo de sí mismo? En cualquier caso, que no es un siglo de promesas, sino de culminaciones, un siglo del acto, de lo efectivo, del presente absoluto, no un siglo de anunciación y futuro. Después del milenio de intentos y fracasos, el siglo se vive como el de las victorias. Los actores del siglo XX relegan el culto de lo sublime y los vanos intentos, y por lo tanto el sometimiento ideológico al infeliz romanticismo del siglo VI. Nos dice, las derrotas han acabado. Ahora es el tiempo de las victorias. Esta subjetividad victoriosa sobrevive a todos los aparentes fracasos. No es empírica sino constitutiva. La victoria es la razón trascendental que organiza incluso la derrota. Revolución es uno de sus nombres. La Revolución de octubre de 1917. Después las revoluciones en China y Cuba, y las victorias de argelinos y vietnamitas en sus luchas de liberación nacional, todas ellas sirven de prueba empírica de esa razón, y derrotan a las derrotas, compensan las masacres de junio de 1848 o de la Comuna de París. Para Lenin, el instrumento de la victoria es la lucidez teórica y práctica a la vista de una confrontación decisiva, una guerra final, total. El hecho de que esta guerra será total significa que la victoria es una auténtica victoria. Por ello, es el siglo de la guerra. Pero decir esto entreteje varias ideas que giran alrededor de la cuestión del dos o de la división antagonista. El siglo dice que su ley es la del dos, la del antagonismo, y en este sentido el final de la Guerra Fría e imperialismo estadounidense contra bloque socialista, es la última representación total del dos y también el final del siglo. Sin embargo, el dos debe ser declinado de acuerdo con tres acepciones. 1. Hay un antagonismo central. Dos subjetividades organizadas a escala planetaria que se encuentran en una lucha mortal. El siglo es el escenario de ese antagonismo. 2. Hay un antagonismo no menos violento entre dos maneras diferentes de considerar y pensar ese antagonismo. Es la esencia de la confrontación entre comunismo y fascismo. Para los comunistas, la confrontación planetaria es, en última instancia, la confrontación entre las clases. Para los radicales fascistas, la confrontación es entre naciones y razas. Aquí hay un entrelazamiento de una tesis antagonista y de tesis antagónicas sobre el antagonismo. Esta segunda división es esencial, quizá incluso más que la primera. De hecho, había más antifascistas que comunistas, y la Segunda Guerra Mundial se produjo sobre esta oposición derivada, y no sobre una concepción unificada del antagonismo, que con la excepción de la periferia las guerras de Corea y Vietnam,
solamente ha conducido a la Guerra Fría. 3. El siglo invoca, como el siglo de la producción a través de la guerra, una unidad definitiva. El antagonismo será superado por la victoria de uno de los bloques sobre el otro. También se puede decir en este sentido que el siglo del 2 está animado por el deseo radical del uno, lo que da nombre a la articulación del antagonismo, y a la violencia del uno es la victoria como marca de lo real. Quiero destacar que esto no es un esquema dialéctico, no hay nada que nos permita prever una síntesis, una superación interna de la contradicción. Por el contrario, todo señala hacia la aniquilación de uno de los dos términos. El siglo es una figura de yuxtaposición no dialéctica del dos y del uno. De lo que se trata aquí es de saber qué balance del pensamiento dialéctico obtiene el siglo. ¿Cuál es el elemento conductor del desenlace victorioso? ¿El propio antagonismo o el deseo del uno? Esta es una de las mayores cuestiones filosóficas del leninismo, y gira en torno a lo que entendemos, dentro del pensamiento dialéctico, por la unidad de los contrarios. Esta es la cuestión que más han desarrollado Mao y los comunistas chinos. En China, alrededor de 1965, empezó lo que la prensa del país, que siempre se ha mostrado ingeniosa en poner nombre a los conflictos, denominó una gran lucha de clases en el campo de la filosofía. Esta lucha opone a aquellos que piensan que la esencia de la dialéctica es la génesis del antagonismo, y que la fórmula justa es uno se divide en dos, y aquellos que consideran que la esencia de la dialéctica es la síntesis de los conceptos contradictorios, y que por ello la fórmula correcta es 2S, unen en uno. Este escolasticismo aparente esconde una verdad esencial, porque trata de la identificación de la subjetividad revolucionaria, de su deseo constituyente. ¿Es el deseo de dividir, de emprender la guerra, o es el deseo de fusión, de unidad, de paz? En China en aquel momento se decía que estaban a la izquierda los que apoyaban la máxima del uno se divide en dos, mientras que a los que apoyaban dos se unen en uno se les calificaba de derechistas. Porque, si la máxima de la síntesis dos se unen en uno, tomada como fórmula subjetiva, como el deseo del uno, es derechista, se debe a que a los ojos de los revolucionarios chinos es completamente prematura. El sujeto de esta máxima no ha llegado a través del 2 hasta el final. Todavía no conoce la victoria completa en la lucha de clases. De ahí se deduce que el uno, de quien se alimenta su deseo, no es siquiera pensable, es decir, que bajo la cobertura de la síntesis se hace un llamamiento al antiguo uno. Por ello esta interpretación de la dialéctica es restauracionista. No ser un conservador,
sino ser un activista revolucionario en nuestros días, significa obligatoriamente desear la división. La cuestión de lo nuevo se convierte inmediatamente en la cuestión de la división creativa dentro de la singularidad de la situación. En China, la revolución cultural, especialmente durante los años 1966 y 1967, opone con una furia y confusión inimaginables a los defensores de cada versión del proyecto dialéctico. En realidad, están aquellos que, como Mao, en ese momento prácticamente en minoría dentro de la dirección del partido, pensaban que el Estado socialista no debía significar el correcto y de alguna manera policíaco final de la política de masas, sino que por el contrario debía ser un estímulo que diera rienda suelta a esas masas bajo el lema de avanzar hacia el comunismo real. En el otro lado, estaban los que como Liu Shaoqi, y por encima de todos Deng Xiaoping, pensaban que el aspecto más importante era la gestión económica y que la movilización de las masas era más perniciosa que necesaria. Los jóvenes estudiantes eran la punta de lanza de la línea maoísta. Los cuadros del partido y un gran número de intelectuales se oponían a ellos más o menos abiertamente. Los campesinos permanecían a la expectativa. Los obreros, la fuerza decisiva, se encontraban divididos en organizaciones rivales, de modo que al final, a partir de 1967-1968, el Estado, que se encuentra en riesgo de ser desgarrado en el huracán político, debe dejar que sea el ejército el que intervenga. Comienza entonces un largo periodo de confrontaciones extremadamente violentas y complejas en la dirección del partido, que no excluye algunos estallidos populares. Esta situación se mantiene hasta la muerte de Mao en 1976, a la que rápidamente sucede un golpe de estado termidoriano que lleva a Deng de vuelta al poder. Semejante agitación política es tan novedosa en sus apuestas, y al mismo tiempo tan oscura, que todavía no se han podido sacar muchas de las lecciones que indudablemente lleva consigo para el futuro de cualquier política de emancipación. A pesar de que proporcionara una inspiración decisiva al maoísmo Frances entre 1967 y 1975, que fue de hecho la única tendencia política innovadora en Francia después de mayo de 1968. En cualquier caso, está claro que la revolución cultural marca el cierre de una secuencia política completa en la que el objeto central era el partido, y el mayor concepto político era el concepto de proletariado.